A propósito de que últimamente han ocurrido casos de muertes súbitas en jóvenes, hoy quisimos invitar a una cardióloga amiga y pues miembro de Patreon, de Cosa de Todo, de todos los podcasts y demás, es fiel oyente del programa también. Laiden Suárez está aquí con nosotros para responder nuestras dudas al respecto de ese tema. Hola, Laiden. Hola, Panda. ¿Cómo estás? Hola, bienvenida. Hola a todos. De verdad que me parece me siento como groupie. Estoy acostumbrada a verlos en el radio. Esta entrevista fue solicitada por Graciela, porque Graciela es así. Graciela es una persona apocalíptica. Apocalíptica. Si yo la defino en una palabra, aparte de Volcánica. muchas otras cosas positivas, Graciela es apocalíptica. Entonces, Una catastrófica y volcánica. luego de estas noticias tan lamentables de muertes súbitas, sobre todo en jóvenes, Graciela pues pidió que se hiciera esto con un profesional y se hablara de este tema con un profesional, que siempre he dicho aquí a nivel de producción y a nivel interna que me encanta que vengan profesionales a tratar temas interesantes también, porque el programa si bien es cierto, es muy divertido y es una chercha, tener este tipo de conversaciones son importantes y son muy beneficiosas para nuestros oyentes. Así es. Entonces, Laiden, ¿hay forma de prevenir una muerte súbita? Sí, mira, vamos a hablar de lo que es una muerte súbita. Exacto. Primero. La muerte súbita voy a redundar, es la muerte inesperada, es la muerte repentina de una persona que está sana o aparentemente sana. ¿Y por qué digo aparentemente sana? Porque son personas que nunca han sentido la necesidad de ir a chequearse. Aquí la costumbre es voy al médico cuando estoy mal y no hay una costumbre de prevención, y que no se le conoce ninguna condición médica. Entonces es a eso que se le llama muerte súbita. Y hay distintas causas. La causa principal es la enfermedad coronaria, es decir, cuando se tapan las arterias del corazón y provoca un infarto. Ahora bien, no toda muerte súbita es por un infarto. Hay condiciones genéticas que podemos tener desde que nacemos y que lamentablemente la primera y única manifestación es la muerte. Por eso es que estamos haciendo estas campañas mediáticas en donde estamos motivando a las personas a que vayan a chequearse, porque estas condiciones muchas veces pueden ser detectadas en una evaluación cardiovascular completa y realmente poder prevenirla. ¿Cuáles son esas evaluaciones cardiovasculares que se recomiendan para detectar alguna situación que pudiera llevar a una muerte súbita? Súbita. Oye, súbita. Lo primero es un examen físico. Debe ser un profesional certificado, un cardiólogo que esté colegiado y certificado como cardiólogo. Aquí hay muchos, vamos a decir, creativos que se ponen el nombre de cardiólogo y no lo son. Wow. Número 2, se debe hacer un electrocardiograma. Es un estudio sencillo. Se colocan varios electrodos en el pecho y Esas son las cositas que se pegan. Exactamente. Y es un registro eléctrico del corazón en donde podemos ver algunos patrones eléctricos y determinar si hay alguna anomalía o no. Número 3, una prueba de esfuerzo, sobre todo en aquellas personas que hacen ejercicios de manera regular. Se coloca al paciente en una banda de esa caminadora, igual que las que están en el gimnasio. Lo único que aquí vamos a estar monitorizando la respuesta del corazón en cuanto a frecuencia cardíaca y el comportamiento de la presión arterial. Número 4, si es necesario, entonces ya se hacen exámenes un poquito más profundos como resonancia cardíaca, se puede hacer una resonancia del corazón o una angiotomografía para ver las arterias del corazón. ¿Y cómo se llama esto? ¿Una sonografía? El ecocardiograma. El Ecocardiograma. ecocardiograma también es parte de la evaluación, gracias. El ecocardiograma es una sonografía del corazón que se utiliza básicamente para uno evaluar las válvulas del corazón, cómo se contrae el corazón, si tiene fuerza o no, si hay algún deterioro en la capacidad de bomba del corazón. Y entonces ya con esto el especialista determina si debe de incurrir en otras pruebas o no. Y lo más importante, Graciela, es si usted tiene historia familiar de enfermedades del corazón, usted no tiene que esperar a tener 50 años para ir a chequearse. Usted puede empezar a chequearse desde temprano, incluso desde la edad escolar. Estamos siendo muy enfáticos con los niños y los jóvenes. Oh, wow, no sabía que desde la edad escolar. Desde tempranito, desde que los bebés nacen deben ser dado un seguimiento cardiovascular. Y así como tú mencionas esos estudios que las personas se pueden hacer a modo prevención, hablemos también, por ejemplo, de los síntomas. ¿Qué cosas
una persona puede darse cuenta que le está dando una señal de que debería de ir a hacerse esos estudios? Ok. Bueno, mira, de los principales síntomas que yo te puedo decir, las palpitaciones o las taquicardias, como le dicen la gente, a este grupo de personas que siempre viven acelerados, sobre todo que siente que el corazón se le acelera demasiado, debe ser chequeado por un especialista, principalmente un especialista de arritmias, que es el área que yo manejo. Número 2, los desmayos a repetición. Esas personas que hacen desmayos a repetición y se están cayendo todo el tiempo, hay que chequearse inmediatamente. El dolor en el pecho, ya sea al caminar o al hacer actividades físicas, o dolores de pecho que no tienen ninguna justificación. Si notas que, por ejemplo, te falta mucho el aire haciendo actividades físicas que normalmente no te daban ningún tipo de síntoma, de nuevo, los desmayos, la falta de aire, el dolor en el pecho, la sensación de que si no te sostienes te puedes caer, sobre todo después de actividades físicas intensas, son los signos de alarma que debe de... También hay personas que quizás no aumentan de peso con facilidad, o sea, que le causa, o sea, yo he visto, por ejemplo, en niños quizás que le da un poquito más de trabajo al correr también, si se le ponen los labios morados. Hay tantas cosas que, por ejemplo, hasta el cabello de un niño puede crecer de otra forma si tiene un tema cardiovascular. Sí, más fino, menos cantidad. Es impresionante eso. En los bebés, en los niños, como ellos no nos comunican los síntomas, uno nota señales, sobre todo en los bebés. Eso es frustrante. Sí. Lo hablaba en estos días que el tener, ustedes que son madre aquí, Irma y Graciela, que es frustrante tú eres un niño quejándose o llorando, y no saber qué tiene, o sea... Porque él dirá, imagínate, ahorita le pica un codo y tú lo que le te pones un biberón de leche. Sí, fíjate, en los niños, y es interesante que Graciela lo traiga. Gabriela, no importa, me gusta tu nombre. Por ejemplo, una señal importante, tú que tienes las niñas en colegio que están todavía pequeñas, es el retraso en el aprendizaje. Muchas veces eso es una señal de que puede haber un problema cardiovascular. No sabía. Sí. Y también estar, por ejemplo, hay evaluaciones que se piden para un niño entrar a un colegio, la auditiva, la visual, hay como ciertos requisitos. Óyeme, no está de más tú hacerle una evaluación cardiovascular a tus hijos. Eso jamás está de más. De hecho, hay pediatras que por escuchar, auscultar, pueden escuchar, si son obviamente muy, muy meticulosos, pueden decirte, mira, escucho algo como que extraño. Si a ti te dicen eso, no pierdas tiempo y resuelve. Ve a un sitio donde ve donde un especialista de temas cardiovasculares y empápate en el tema, porque no hay nada peor que tú encontrar la cosa luego de que quise muy tarde. Entonces, yo te quería preguntar, obviamente, tú sabes que una cuestionante de todo esto que estamos viendo a cada rato, jóvenes, 13, 14 años, saludables, sin ninguna enfermedad aparente, jugando deportes, gente activa, que se alimenta de cierta forma, ¿verdad? El COVID, obviamente, es algo que nosotros cuestionamos mucho. Y de repente gente, por ejemplo, que hace muchísimo ejercicio, gente del mundo fitness que muere de un ataque al corazón, joven de mi edad, 33 años, eso pasó creo que fue Brasil hace poco. ¿Tú entiendes que el COVID dejó secuelas en el sistema cardiovascular? ¿Tú entiendes que lo que está pasando es ligado al COVID? Mira, una cosa importante que nosotros tenemos que saber, para yo poder hablar de una causa específica de la muerte de una persona, se necesita, y cada vez que tengo un micrófono en la boca, una autopsia. Me hago eco de esto. Aquí las autopsias o necropsias tienen que ser obligatorias. No hay forma de yo decirte, murió de un infarto, murió de esto, de aquello, si no hago un análisis forense. Y el análisis forense no solamente viene de examinar el cadáver por fuera, hay que hacer pruebas en los tejidos, hay que hacer pruebas hasta genéticas y examinar los familiares de esta persona. Ahora bien, lo que nosotros sí sabemos que el COVID es una enfermedad sistémica. El COVID entra por la nariz, pero afecta hasta las uñas de los pies. Y sabemos que las afectaciones a nivel cardíaco por el COVID son provocadas por una inflamación en el músculo. Que estas inflamaciones por el virus, todavía no he tocado la vacuna, por el virus, que estas inflamaciones son reversibles y que muchas veces no dejan secuelas. Ahora, hay casos muy particulares en donde la inflamación es tan grande que puede dejar pequeñas áreas de cicatriz y esas áreas sí producir arritmias.
La vacuna del COVID no provoca infartos, no los provoca. Hay casos que se han descrito en donde la vacuna puede provocar cierto grado de inflamación a nivel del músculo, pero que es reversible y muchas veces tiene que ver con condiciones muy particulares de cada paciente. ¿De acuerdo? Pero si la vacuna provocara infarto, estuviera un infarto al ñango, porque millones y millones de personas se han vacunado. Tú sabes que yo siento que quizás con el tema del COVID, mi teoría es que ese virus lo que hizo fue limpiar, digamos, que los sistemas, o sea, los cuerpos más débiles, por X y por Y, por tema pulmonar, diferentes cosas. Yo siento que esos sistemas, o sea, esos cuerpos, esas personas con esos sistemas quizá más débiles o que de más edad, ese tipo de personas fue que murió en el COVID. Pero al mismo tiempo yo digo, tú te ibas por un campo y ahí no había COVID. La gente estaba de fiesta. Entonces, es como una contradicción y siento también que la vacuna es lo mismo. Obviamente, no entiendo que quizás no está mucha gente con esa situación porque a quien le está pasando eso quizás son las personas con los sistemas que tienen algún fallito. Fíjate que cuando sale la vacuna comienza a probarse en las personas que estaban peor de COVID. Y mostraron una recuperación prácticamente en un 70% por encima de las personas que no estaban vacunadas. Pero es que eso al final, yo digo, eso es una información que... No, lo que pasa es que, mira, del COVID todavía no sabemos ni la mitad del cuento. Porque fíjate que han pasado más de 100 años desde que apareció la varicela y todavía estamos hablando de varicela. Entonces, con el COVID todo se ha visto muy acelerado. Y realmente uno tiene que tener mucho cuidado de dónde lee las informaciones. Las informaciones tienen que venir de grupos médicos serios, de personas que tengan un aval científico, de personas que estén en eso todo el tiempo, y no de opiniones fantásticas que puedan surgir, y ser un poquito más objetivo y abierto. Hay muchas teorías de conspiración, obviamente, como todo, y en esta era de la comunicación uno tiene que tener mucho cuidado y filtrar. Y lo que tú dices es verdad, o sea, eso fue una gran situación del COVID, que había una cantidad de información que, mira, yo, por ejemplo, hay cosas que yo cuestiono y yo digo, pero es que yo no entiendo esto y lo otro, y eso mismo es producto de que se nos envían informaciones que tú dices, pero yo no sé ni qué pensar ni qué creer, porque es una bomba de información. Absolutamente. De todas partes, inclusive documentos y demás que parecen oficiales, que no lo son. No, una locura. Uno tiene que tener mucho cuidado y fíjate que desde la semana pasada que hemos estado hablando en los medios, yo me siento hasta famosa porque tengo haters. Aquí hay un grupo de sí, yo tengo haters, a mí me han mandado quizás gente antivacunas, antivacunas, exactamente, que entonces le digo, mira, yo soy muy responsable de la información que doy porque siempre tengo la bibliografía y estoy dispuesta a un debate. Absolutamente. Claro, eso es lo interesante. Un debate y tú me dices de dónde viene tu información, yo te digo dónde viene mi información y entonces compartimos, porque esa es la belleza de la comunicación. Entonces, a partir de ahí, entonces ya uno... Y nosotros tuvimos un live la semana pasada con los pacientes. La Sociedad Dominicana de Cardiología quiso abrir los micrófonos y decirle, ok, aquí estamos los médicos, pregúntenos. Pregunten. Eso está muy bien porque de cierta forma trae un poco quizás de claridad, porque es lo mismo que te digo, hay muchos cuestionantes. Entonces tú ves cosas, situaciones, muertes súbitas poco común en gente que, como tú bien dijiste, aparentemente son sanos, y obviamente como lo nuevo y desconocido en cuanto al tema salud es el tema vacuna COVID y el tema COVID, obviamente la mirada automáticamente se va hacia esa dirección. Sí, mira, para ponerte un poco en perspectiva, el riesgo de un paciente de hacer miocarditis, es decir, de hacer una inflamación importante del músculo cardíaco no vacunado que le dé COVID, es de 226 en 100,000. Es decir, de 100,000 que se contaminen con el COVID, 226 te pueden hacer miocarditis. El riesgo de un paciente vacunado en 100,000 de hacer miocarditis es 2. De 100,000, 2 quizás hacen una miocarditis. El riesgo de que a ti te caiga un rayo en 100,000 es 7. Para que tú sepas. Entonces, es más fácil que te caiga un rayo a que la vacuna te pueda provocar un problema serio a nivel cardíaco. Mira eso. Y eso está publicado en la página oficial del Instituto de Salud de Estados Unidos, que es el responsable de emitir todas las informaciones
válidas. Entonces, ¿tú recomiendas que lo mejor es tú hacerte tus evaluaciones de lugar, tu prueba de esfuerzo, tu ecocardiograma, ¿cómo el otro? El ecocardiograma, la prueba de esfuerzo, se hace holter si es necesario, se hace una evaluación física. Que el holter es que cuando te colocan un radito, como un radito, como es para monitorear tu corazón. Pero tú sabes que yo siento con el holter, a ver si estoy equivocado, hay personas que yo no me lo he puesto, pero desde que se ponen eso, como que lo cogen más suave el día. Como que, porque tengo un holter. No. Como que le da miedo de actuar normal, porque se supone que tú tienes que actuar como tú actúas tu día a día. O sea, coge tu pique, coge tu estrés en tu trabajo para que ellos vean el corazón cómo va. Pero yo creo que desde que le ponen el holter, la gente actúa diferente. No, exacto, como que no hacen nada de lo que tienen que hacer. ¿Qué pasa esa? Entonces, claro, porque les da miedo, yo entiendo, no me lo han puesto, por eso digo, pero entiendo que les da miedo el que le vaya a salir algo porque actúa normal. Déjame, pero entonces no estás en nada. Normalmente yo le digo al paciente, ok, ¿cuál es tu día más ocupado de la semana? El miércoles. Ok, te vas a colocar el holter a primera hora de la mañana y me vas a hacer tu vida exactamente como tú la haces. Coger el mismo tapón de todos los días, coger el mismo pique. Porque si tú vas y te acuestas en tu casa, estás perdiendo tiempo, dinero y ponerse el holter es incomodísimo. Claro. Te puedes bañar. Entonces, no sabía que no se puede bañar. Porque ahora hay unos monitores un poquito más especializados que son más pequeños, pero el holter tradicional es lleno de esparadrapo ahí con unos electrodos, con un radio grandísimo que parece que tiene un Walkman puesto. Sí. Y entonces te tienes que bañar con un pañito para no despegar los electrodos. Pero ya tenemos monitores un poquito más modernos. Más modernos. Pero tú sabes que inconscientemente actúan diferente. O sea, inconscientemente yo siento que lo cogen más suave. Sí. Por miedo a que le salga eso de que un pico. Pero entonces tiene que ser lo contrario. Normalmente el que va a la consulta expresando algún tipo de sintomatología, lo que quiere que uno porque está malo. Claro. Ojo, gracias a papá Dios, la mayoría de personas que van con esa sensación de palpitaciones, casi siempre son condiciones benignas, muchas veces relacionadas con ansiedad, pero la responsabilidad de uno es descartar todo. Yo he mandado a hacer de todo y ya cuando no me queda otra razón clínica que yo pueda decir es por esto, por aquello, entonces vamos a terapia. Claro. Una pregunta, doctora. ¿El soplo en el corazón, eso es un nombre real o en qué consiste eso? El soplo no es una enfermedad, el soplo es un signo. Yo sé que uno está acostumbrado a decir, yo tengo un soplo. El soplo es el sonido que hace la sangre al pasar por una válvula cuando esta valvulita está defectuosa. Imagínense que las válvulas son como esa puertecita tipo vaquero que abren y cierran. Entonces, cuando la valvulita no abre bien, hay un problema y la sangre hace un ruido al pasar por ahí. Cuando la valvulita no cierra, también hay sangre que se devuelve y también hace un ruido. A eso es que se le conoce como soplo. O si está muy abierto. Y ese ruido lo puede escuchar el doctor cuando te pone el aparatico ahí. Si tiene un oído muy agudo. Así es. Uno se entrena para eso porque uno vive de eso. Entonces, no, pero yo digo un doctor general. Obviamente los cardiólogos es su especialidad. Eso es una de las primeras cosas que uno aprende y realmente fíjate que para auscultar un paciente, independientemente ¿Es auscultar o auscultar? Auscultar. Auscultar el paciente, uno debe estar en un sitio en silencio. Yo recuerdo una vez que yo estaba dando una consulta, al lado tenía una planta y yo fui y dije, ok. Imagínense un muchacho dao gritando, esos pediatras. Para los pediatras, esos pediatras se las traen porque, mira, eso es, porque a veces incluso tienes que hasta que cambiar al paciente de posición para tú poder escuchar. Una locura. Laiden, vamos a abrir las líneas al 809-338-1033 por si tienen una pregunta para nuestra cardióloga. Laiden ya se va a volver colaboradora de este programa. Todo el que llegue nosotros lo ponemos así, lo condecoramos como colaboradora. Pero antes de que la gente pues empiece a llamar, si tiene alguna pregunta, también nos puedes escribir al 809-338-1033 sobre este tema o cualquier otro tema de pues cardiología. ¿Cuáles son, vamos ya a puntuales, las recomendaciones para que las personas cuiden de su corazón? En primer lugar, una evaluación cardiovascular. Usted no tiene que esperar a estar enfermo, ni tener 50 Ni tener nada, ni tener soplo, ni tener nada. Nada. Número 2, la buena alimentación. Tenemos que retomar el hecho
de que aunque usted ande en la calle trabajando el día entero, no hay justificación para comer mal. Hay muchísimos lugares que tienen comida saludable, hay opciones. Porque si usted va a una... Doctora, dígale bien a él. Ay, no, él se porta... Mi amor, cuando yo voy a la calle... Mi amor, cuando yo como en la calle, yo trato de comer lo más saludable posible. Por favor, tiene que salir con nosotros. Sí. Bueno, entonces te estoy defendiendo, Panda. Gracias, Laiden, gracias. Estas dos son, sobre todo dos cuervos de, Yo sí. de Maléfica. Yo sí. Ellas son dos cuervos aquí. Y entonces, Flotsam y Jetsen, pero en contra mía. Yo soy Úrsula, ellas están en contra mía, las dos águilas. Nos sublevamos. Adelante, doctora. Una cosa importante, el uso de vapes, IQ, juca, cigarrillo, todo eso hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque ¿Lo soltaste, Graciela, el tuyo? Ella lo hundió como para ¿Lo soltaste? Mira, Laiden. No, qué bueno que tú lo estás diciendo aquí, porque yo he hablado con Graciela. O sea, ustedes están hablando de mi intimidad. Yo voy a hablar de tu intimidad porque la gente la sabe, porque tú lo chupas eso adelante. Lo hago. Y lo chupas eso adelante en el micrófono. Y le he dicho que ella tiene 2 niñas, que por lo menos piensen en ella antes de estar con esa enfermedad, porque es adicta a Laiden. Es verdad. Ella lo hace, ella no lo tiene en la mano. Ella dijo, Laiden, que como tú estabas aquí, ella no iba a dar un soplo. Ella no lo tiene en la mano, Laiden, y se pone ella mal. no iba a dar su soplo. El chofer ha subido esa escalera. Espérate, el chofer ha subido esa escalera como 15 veces en lo que va de año para traerle un yula a ella. Tenemos llamada. Tenemos llamada. Hello. Vamos a hablar, tú y yo vamos a hablar. Hello. Hola, chicos. Hola. Bien. Gracias por tu llamada. ¿Tienes preguntas para Laiden? Sí, pero primero que nada, Tanda, mi admiración totalmente a ti como productor, como creador de absolutamente todo lo de Gordos en conjunto con los demás. Yo no tengo palabras para definir realmente todo lo que yo sentí. Ay, Me sentí gracias. totalmente identificada. Gracias por ayudarnos a vernos desde otra perspectiva. Gracias. Ay, muchísimas por tirar gracias. un aplauso, corazón, Coneji. gracias. Coneji, un aplauso, ¿Algo? Coneji. Gracias por eso, de verdad. Qué linda, de verdad. Me alegra mucho. Merecido ese Lo bombo. siguiente a la doctora. Ajá. Yo quiero saber, a mí me hicieron un estudio, un ecocardiograma, y me salió que tenía una dilatación atrial izquierda. Todavía yo no he ido al cardiólogo a entregarle los resultados, porque me toqué el jueves, pero usted podría decirme más o menos qué significa eso. Bien, mira, eso significa que de acuerdo a la persona que realizó el estudio, las medidas tú sabes que el corazón tiene 4 cámaras, 4 habitaciones, vamos a decirlo así, 2 arriba, 2 abajo, 2 derecha y 2 izquierda. Entonces, que la habitación de arriba del lado izquierdo está un poquito dilatada o grande. Eso hay que ponerlo en contexto porque muchas veces depende del operador, cómo se mide, en qué momento se mide y ver cuál es tu condición. Hay condiciones que pueden hacer que crezca un poquito, por ejemplo, personas que tienen mucho tiempo siendo hipertensas o personas que tienen algún problema de alguna valvulita o simplemente repetir el estudio o hacer un estudio un poquito más profundo para determinar. Pero mi recomendación es ve al cardiólogo, habla con él, discutan los resultados y entonces a partir de ahí pues ya tú vas a estar más tranquilita. Perfecto. Perfecto. Tenemos ahí en WhatsApp. No Rosemary. tenemos preguntas en WhatsApp, pero tengo una yo. Ajá. Siempre se ha hablado de las bebidas energizantes que Ay. causan pues cierta taquicardia. ¿Qué información tenemos sobre eso? Las Porque lo digo por experiencia propia. Me bebí una vez. Bueno, fuiste a ver el club. En club me bebí y me puse loca. Yo Porque sabía que tú no tanto- estabas tanto brinco. tan legal en club, porque ese espíritu. Así No, es. mira, yo le digo una que a mí me encanta. Yo No, la es muy bebo- yo la buena, bebo es con mu- rica, es rica, Yo no la pero bebo con me mucha puso frecuencia loca. para nada. Pero Rosemary estaba, ¿qué blog tú me viste, panda? Estoy poniendo Ay, mala. porque yo no estaba Estoy ahí. poniendo mal y se acotó. Y me en acosté una de las así. comidas la encontré acotada en un Lánguida. colchón inflable que tenía. Yo, Rosemary, que me estoy mala, panda. No me vuelvan a eso. Ay, Rosemary. No, mira, las bebidas energizantes tienen una alta carga de cafeína que en muchas personas pueden provocar el inicio de una arritmia, que incluso muchas veces uno tiene que darle un choque eléctrico para volver a retornar el corazón a yo no me su imaginé estado natural. Y déjame decirte, hay una condición que se llama el corazón de sábado por la noche, porque entre el viernes y el sábado... Saturday Night Fever? Saturday Night Heart. Oh. Así se llama. Es cuando más efectos de bebidas energéticas nosotros tenemos, porque
fíjate que uno mezcla, no es mezclar alcohol con agua, es alcohol y con aquellos derivados. Entonces el paciente llega ya de por sí por los efectos del alcohol, más el efecto de la cafeína enorme que tienen esas bebidas, además de otras sustancias que no son beneficiosas, y llegan con 200 de frecuencia cardíaca. Ay, mi madre. 200. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la especialidad que si había un fin de semana largo, yo decía, ay, espérenlo, viene la taquicardia de las 12 de la noche, viene el de mayo de las 3 de la mañana, o sea, eso es una regla. Además que entiendo que se le están dando señales mezcladas, porque si tú te tomas algo energizante más el alcohol, que es un depresor, no. Sí, el alcohol es un estimulante en su pico, pero es un depresor después de cierta cantidad. Y también puede provocar arritmia. Un contenido tiene esa niña. Gracias, un contenido. Un contenido. De 12 a 4 de la tarde, un contenido fuerte. Mire, doctora, otra cosa. Y ese contenido se baja después de a las 4 ya, no, conmigo no cuenten. Otra cosa importantísima que yo quería... ¿Se le fue? Se me fue. Yo te conozco. El depresor. Oye, yo la conozco. ¿De qué ella abre los ojos así? Como dos... Yaiden, gracias por estar aquí. Tú das consultas, tú tienes tu consultorio. Recuérdale a la gente, por favor, tus redes y dónde pueden encontrar tu información para personas que van a hacerse esos estudios ahora, después de escuchar tus recomendaciones, pues vayan donde ti. Bien, número 1, yo soy cardióloga clínica, o sea, yo puedo ver toda la parte de lo que es presión alta, colesterol alto y todo ese tipo de cosas, pero mi subespecialidad es electrofisiología, es la parte de la cardiología que tiene que ver con todo lo que es arritmias, con todo lo que tiene que ver con implantes de marcapasos y dispositivo intracardíaco, que después vamos a hacer un programa de los mitos y leyendas de los marcapasos, para que Romer y goce. Mi consultorio está en Medicina Cardiovascular Asociada, eso está en la Torre Medical Net B, y el teléfono es 809-566-8000 para citas. Siempre se consulta con citas y se le explica al paciente cómo va a ser el proceso, así que yo estoy a la orden. Gracias, Laiden, por estar con nosotros y por venir a hablar de este tema que nos llamaba tanto la atención, sobre todo a Graciela. Esperamos volver a tenerte por aquí. A usted que está ahí en sintonía, no te vayas, que seguimos con muchísimo más de What 40, con teorías. Hay muchísimas teorías conspirativas con este tema del 9/11. Y la verdad que yo no quisiera ni pensarlo eso. O sea, yo no puedo pensar que eso haya sido premeditado por como